vamos a ver sinusitis sobre todo aguda, es decir, una duración de menos de 4 semanas y sobre todo el abordaje de primer nivel. Esto es importante porque al menos según esta tesis doctoral del año pasado, hasta 90% de las sinusitis o rinosinusitis agudas son virales. Y el problema es que hasta el 85% de los pacientes reciben antibiótico. ¿Sí? Entonces no es compatible que solo 10% de los pacientes necesiten antibiótico y el 85% lo reciban. Entonces también ahí tenemos que disminuir el uso innecesario e incorrecto de antibiótico terapia. ¿No? ¿Cuándo vamos a sospechar que la sinusitis es bacteriana? Cuando pasan más de 10 días con síntomas sin mejoría o que hay una mejoría y después el paciente empeora. ¿No? Lo cual nos puede hablar de que tenía una patología viral que tuvo una sobreinfección bacteriana. Y algo también que nos aclaran las guías es que no vamos a utilizar estudios de imagen de forma rutinaria. Si bien parte de la clasificación de la severidad de la sinusitis es con estudios de imagen, una tomografía no contrastada, no tiene cabida su uso rutinario ni en radiografía ni en tomografía por el riesgo de radiar al paciente. ¿Sí? Simple y sencillamente recordar, 9 de cada 10 van a ser virales, van a resolver en cuestión de 10 días y los síntomas que más pueden persistir son la tos y la congestión nasal. ¿Sí? La dificultad respiratoria, el dolor facial, la sensación de opresión van a desaparecer generalmente en los primeros 3 a 5 días. Tratamiento, pues analgésico en caso de que exista dolor, igual ibuprofeno, paracetamol, naproxeno. Decíamos irrigación nasal con solución salina que puede beneficiar tanto los casos de la otitis como los casos de la sinusitis. Son los lavados nasales que se pueden hacer hasta 6 veces al día. Y aquí sí tiene cabida considerar el corticoide tópico. ¿Sí? Corticoide intranasal que nos puede ayudar con la sintomatología, sobre todo cuando se asocia con rinitis alérgica. Sabemos que una rinosinusitis viral o una sinusitis viral no necesariamente mejora con el corticoide intranasal, pero si el desencadenante de esta, más bien si la sinusitis viral fue desencadenante o fue factor exacerbante de una rinitis alérgica, pues sí podemos considerar el corticoide intranasal. No, pero esto sobre todo en pacientes con antecedentes, ya sabemos, de asma, de rinitis, de dermatitis o de dermatopatía alérgica. Ya cuando se tiene que usar antibiótico, es decir, que pasaron más de 10 días y el paciente no mejoró o que hay datos de alarma o severidad, pues sí, vamos a considerar amoxi de primera intención, amoxiclavulanato en caso de sospecha de resistencia, doxiciclina si no tolera los beta-lactámicos o una quinolona respiratoria si no tolera los beta-lactámicos. Pero de primera intención sigue siendo amoxicilina, 5 a 10 días en lo que resuelve la manifestación bacteriana. ¿Sí? Aquí pues la guía más actual sí está un poco desactualizada en el sentido que es de hace 7 años, es la guía de la Asociación Americana de Otorrino y pues lo primero que nos dice es los conceptos clave, es diferente una rinosinusitis aguda menos de 4 semanas, subaguda de 4 a 12 semanas o crónica más de 12 semanas y decíamos es muy diferente una rinosinusitis viral a una bacteriana. Sí, la viral generalmente se caracteriza por ser pues precisamente de origen viral y aquí los síntomas van a durar menos de 10 días y no van empeorando con el curso del tiempo. Mientras que la bacteriana, ya decíamos, puede que no mejora después de 10 días o que el paciente tiene una mejoría inicial y luego empeora, lo cual nos habla de este fenómeno del doble empeoramiento, que se trata de la sobreinfección bacteriana después de que presentó la rinosinusitis viral. Sí, pero fuera de esto no tenemos un dato tampoco que nos haga el diagnóstico de una rinosinusitis bacteriana. Sí, puede ser viral y que el paciente tenga la rinorrea purulenta, que tenga la fiebre, que tenga el dolor facial. Entonces, estos datos clínicos son insuficientes para hablarnos de una rinosinusitis infecciosa y mucho más aún insuficientes para hablarnos de una bacteriana. Estas guías también proponen, decíamos, utilizar el score de Lund-Mackay. Este se basa precisamente en una tomografía no contrastada de los senos paranasales y ya dependiendo de la sumatoria de puntos, por ejemplo, si está el seno maxilar parcial, sin anomalías, parcialmente opacificado o totalmente opacificado, etmoidales anteriores, etmoidales posteriores, esfenoidales, frontales y el complejo osteomiatal con obstrucción, pues entonces podríamos decir, es una rinosinusitis severa, moderada, leve o normal, pero tampoco esta clasificación de severidad nos dirige a utilizar tratamiento antibiótico. ¿Sí? Puede ser severa y que no se trate de una infección bacteriana, sino que se trate de una infección viral o de cualquier otro origen de una rinosinusitis. Entonces el score de Lund-Mackay pues sí es imagenológico, sí nos habla de severidad, pero no nos habla de etiología.
Por otro lado, pues también comentábamos, es importante establecer el diagnóstico diferencial, sobre todo entre bacteriano viral para dirigir el tratamiento. Hay síntomas, por ejemplo, el drenaje o la rinorrea purulenta con la obstrucción nasal, el dolor facial, pero no son datos que nos orienten a que es bacteriano. Sí, realmente el único dato que nos puede orientar es la persistencia de estos síntomas después de 10 días. Si no persisten los síntomas, probablemente era viral. ¿Sí? Decíamos, lo radiográfico, lo imagenológico no es necesario de forma rutinaria y evidentemente pues lo mejor, sobre todo a nivel sintomático, va a ser analgésicos, va a ser los esteroides intranasales y las irrigaciones con solución salina o los lavados nasales con solución salina o agua de mar. Ya si podemos hacer el diagnóstico de que se trata de una infección bacteriana, sí tenemos que empezar la antibiótico-terapia, sobre todo si no mejora en los primeros 7 días. Y de primera intención dijimos amoxicilina con o sin clavulanato, 5 a 10 días para los adultos. ¿Sí? En pacientes pediátricos pueden ser cursos incluso más cortos de tratamiento. El abordaje que propone la guía es un poquito más complicado. Si nos dice primero ver si es aguda, subaguda o crónica. Si es aguda, ver si cumple los criterios de una sinusitis o si solo es una infección viral de vías altas. Si cumple los criterios de sinusitis o rinosinusitis aguda, ver si es bacteriana o si es viral. Si es bacteriana, valorar si hay posibilidades de que se vaya a complicar el paciente. Aquí sí tiene un poco más de cabida el estudio imagenológico, aunque no sea necesario. Si hay complicaciones en el paciente, que ya vimos que sí tiene una infección, una rinosinusitis aguda bacteriana, pues todavía tenemos que discutir si vamos a utilizar o no el antibiótico, dependiendo, decíamos, de la mejoría en los primeros 7 días. Ya si decidimos proceder con la antibiótico-terapia, pues sería amoxicilina con clavulanato, ¿no? Que es en lo que hice un poco de zoom aquí en el lado derecho. Tenemos el diagnóstico, decidimos el tratamiento antibiótico, amoxiclavulanato. Si es alérgico, decíamos doxiciclina o quinolona respiratoria. No responde al tratamiento, entonces tenemos que descartar alguna complicación. Tenemos que descartar, por ejemplo, un cuerpo extraño a nivel de senos paranasales o a nivel de fosas nasales, sobre todo si el paciente es pediátrico. Y tenemos que considerar referir a un otorrino para que haga un abordaje un poco más completo y también catalogar pues la necesidad de un abordaje quirúrgico a nivel de cornetes inferiores, ¿no? Esto siempre para tener un manejo completo. Siendo pues que una de las ventajas que ofrece esta guía de la Sociedad Americana de Otorrino es que nos da como los parámetros de la pregunta del paciente y cómo tendríamos que responderle, ¿no? Por ejemplo, si el paciente nos pregunta cuánto tiempo voy a tomar el antibiótico antes de sentirme mejor, la respuesta es la mayoría de los pacientes se sienten mejor en los primeros 7 días. Para los 15 días hasta el 90% de los pacientes están completamente curados o ya no tienen las molestias, ¿sí? Tienen una mejoría significativa. Esto pues para aclarar que no el 100% de los pacientes van a responder y tampoco darle falsas esperanzas a nuestro paciente, ¿no? ¿Hay algo que yo pueda hacer para las molestias o para los síntomas? Sí, podemos dar ibuprofeno o acetaminofén para el dolor y la fiebre, las irrigaciones con solución salina para tratar de eliminar el moco, sí, y de mejorar también los síntomas, sobre todo cuando no sale al momento de sonarse y cuando es molesto para dormir o muy molesto al momento de despertar. Y la terapia con esteroides intranasales hasta los 15 días después, ¿no? Que puede tener un beneficio pequeño, pero puede tener un beneficio. Los descongestionantes pueden llegar a funcionar, aunque realmente tendríamos que evitarlos, no tienen tampoco buena evidencia. Antihistamínicos y esteroides ya sistémicos no son recomendados porque realmente no es el mecanismo por el cual se está causando la afectación. Y pues si el paciente nos dice, en caso de que sea bacteriano, ¿tengo que tomar el antibiótico? No, ya dijimos, podemos esperar hasta 7 días. Si en 7 días no mejora, empezamos el antibiótico. ¿Sí? ¿Qué es esto de aquí? De la valoración o la vigilancia cuidadosa, ¿no? Aquí nosotros pues esperamos 7 días después del diagnóstico, mejora, no necesito antibiótico, no mejora, pues ya consideramos el antibiótico. Si lo toma ¿cuántos días? Decíamos hasta 10 días. Pueden ser cursos cortos de 5 o 7 días, pero podemos alargarnos hasta 10 en caso de que no haya mejoría, ¿no? Este 90% que mencionábamos de forma inicial. Entonces, pues sí, una gran ventaja, a pesar de lo desactualizadas de estas guías, es que nos orienta cómo abordar también al paciente, no solo a la enfermedad, lo cual pues vemos es muy importante. Sí, y con eso completaríamos pues los temas